Esta es la historia de la organización criminal más peligrosa y secreta del mundo, la mafia. La mafia nació en Sicilia, pero pronto sería exportada desde esta isla italiana hasta los Estados Unidos, donde se convertiría en la Cosa Nostra. Durante todo el siglo XX, un siglo marcado por las guerras mundiales y los asesinatos políticos, la mafia desempeñaría un papel clave en los acontecimientos mundiales. Nuestro programa sigue los pasos de los hombres que había detrás de esos acontecimientos, los grandes jefes de la mafia, los grandes dones, más conocidos como los padrinos. Los padrinos, segunda parte. ...1937... El padrino Vito Genovese, de 40 años de edad, llega a la Italia fascista desde los Estados Unidos. Viene huyendo del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, que le quiere arrestar por homicidio. Genovese se da cuenta inmediatamente de que el régimen de Mussolini podría significar grandes oportunidades y nuevos negocios. Pide que envíen desde los Estados Unidos un cargamento de cocaína, una droga de moda entre la élite intelectual italiana. Se las arregla para entrar en el círculo social del conde Galeaccio Ciano, que estaba casado con Eda, la hija favorita de Mussolini. Incluso financia la construcción de un edificio para el partido fascista. Pero cuando la cocaína y el dinero ya no son suficientes para ganarse la aceptación del régimen, prueba con el crimen. Carlo Tresca, un editor antifascista y enemigo de Mussolini, vive exiliado en Nueva York. Cumpliendo las órdenes de Vito Genovese, Tresca es asesinado el 11 de enero de 1943 en la Quinta Avenida. A sus 30 y tantos años, Bugsy Siegel era tan guapo como un actor de Hollywood. Era también famoso por ser un pistolero muy rápido. Apasionado por las mujeres, en 1939 viaja a Italia con una de sus amantes, la condesa Dorothy Di Frasso, que tenía planeado asesinar a Mussolini con una bomba. Aunque la condesa en realidad no lo intentó nunca. Pero Bugsy se encontró dentro de lo que los nazis llamaban la fortaleza de Europa, un continente bajo la ocupación de los nazis. Bugsy era gángster y además judío. Para los nazis, su vida sería considerada despreciable y sin ningún valor. Horrorizado por el antisemitismo, Bugsy abandona a la condesa y regresa a los Estados Unidos. Mientras tanto, la comisión de los padrinos reprende a Vito Genovese. No les gustan sus iniciativas favorables a Mussolini. La mafia es contraria al fascismo y al nazismo. Para poder manejar sus negocios de forma adecuada necesita una democracia con sus libertades y derechos. Diciembre de 1941. Los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial. Pronto descubre que sus muelles no son seguros, que todavía hay huelgas en las fábricas y que los submarinos enemigos pueden llegar hasta las costas en las que se almacenan los suministros. Una serie de ataques provoca la psicosis de que muchos espías italianos, alemanes y japoneses se han infiltrado en los Estados Unidos. De hecho, algunos saboteadores son capturados, juzgados y ejecutados. Una vez más, igual que en la anterior guerra mundial, la Cosa Nostra de Lucky Luciano demuestra una extraña habilidad para aumentar su poder.
Los astilleros de la Armada en Nueva York estaban trabajando en el Normandie, que sería el transatlántico más veloz del mundo, capaz de evitar a los submarinos alemanes mientras transportaba a Europa a las tropas estadounidenses. El 11 de febrero de 1942, Nueva York se despertó con una nube de humo sobre el buque volcado. Su destrucción había sido planeada por uno de los hombres de Luciano, Alberto Anastasia. La mafia quería demostrar a los militares estadounidenses que los muelles de Nueva York eran cosa nostra, cosa nuestra. La guerra no permitía perder el tiempo y los militares tuvieron que trabajar con la cosa nostra. El jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el almirante Huffenden, y Dewey, el fiscal de distrito de Nueva York, aprueban el proyecto ultrasecreto denominado Operación Bajos Fondos. El servicio secreto de la Armada se pone en contacto con la mafia. Al poco tiempo, los muelles se convierten en un lugar más seguro y acaban los sabotajes y las huelgas en las fábricas. Los países aliados contra el nazismo y el fascismo pueden contar ahora con un aliado más, aunque secreto, la Cosa Nostra. La mafia acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial. La cooperación con la mafia se extiende al desembarco de los aliados en Sicilia el 9 de julio de 1943, que supuso la mayor operación naval de la historia. La leyenda cuenta que un solitario tanque americano llegó al pueblo de Villalba. Un soldado llamó a Don Vicini utilizando un megáfono. Cuando se acercó al tanque, el soldado hizo ondear el símbolo de la colaboración con la mafia. Un pañuelo con una L, la inicial de Luciano. Pero no hace falta recurrir a la leyenda. En el corazón de la zona de guerra, un operador filmó a un pescador transportando a un hombre de honor que iba a embarcar en un buque militar. Italia, 1943. Se forma un gobierno militar aliado encabezado por el abogado Charles Poletti. En 1942, Poletti había sido gobernador provisional de Nueva York, poco después del incendio del Normandie, en pleno apogeo de la Operación Bajos Fondos. Ocupó el puesto durante unas pocas semanas, que fueron suficientes para perdonar a algunos hombres de la mafia. Vito Genovese fue contratado como traductor en el despacho del gobernador militar Poletti. Pero fue despedido cuando su ficha policial cayó en manos del jefe del Estado Mayor. Varios padrinos italianos se declaraban antifascistas. Decían que habían sido perseguidos por Mori, el prefecto de hierro enviado a Sicilia por Mussolini. Algunos incluso fueron nombrados alcaldes, entre ellos Calogero Vicini, el padrino de Villalba. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Sicilia nació un movimiento separatista que favorecía la anexión de la isla italiana a los Estados Unidos. Uno de los líderes de este movimiento era el padrino Don Calogero Vicini. En Roma había llegado el momento de convocar elecciones para formar el primer gobierno democrático después de 20 años de dictadura. El Partido Comunista, muchos de cuyos miembros habían desempeñado un papel muy importante en la resistencia contra el nazifascismo, quería tener representación en el nuevo gabinete italiano y jamás consentiría que Sicilia se convirtiera en una parte de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos preparaban un plan de alto secreto para volver a ocupar Sicilia si ganaban los comunistas. El racionamiento de la harina provocó una reacción inesperada. Un hombre abrió fuego.
Se llamaba Salvatore Giuliano. Se convirtió en jefe de una banda, en un importante luchador del movimiento separatista que le nombró comandante del ejército revolucionario. Para anexionar Sicilia a los Estados Unidos, primero había que poner freno a los comunistas. El 1 de mayo de 1947, el Día del Trabajo, los hombres de Salvatore Giuliano atacaron a los trabajadores que se manifestaban en Portella delle Ginestre, cerca de Palermo. Fue una matanza. El 18 de abril de 1948, tras una dramática campaña electoral, llegó el día de la votación. Los comunistas perdieron. Sin embargo, Salvatore Giuliano sabía que tenía problemas. Ahora, con el orden democrático establecido en Roma, Sicilia jamás se convertiría en una parte de los Estados Unidos. La banda de Giuliano había atraído la atención de la policía y había trastornado los negocios de la mafia. Los padrinos dictaron una sentencia de muerte. Giuliano fue asesinado el 5 de mayo de 1950. Al cabo de unos cuantos años, el bandido se convierte en un mito, cuando se olvidan los crímenes que ha cometido. Salvatore Giuliano era un bandido responsable del asesinato de muchas personas inocentes, a pesar de lo cual se había hecho pasar por un luchador guerrillero. La mitizzazione di un criminale. Es un hecho que un criminal disfrazado ayuda a reducir el nivel criminal de la mafia, pero el bandido Giuliano, como se le sigue llamando, era un criminal. Di pericolosità della mafia stessa. Durante sus tiempos de guerrillero, Salvatore Giuliano se enamoró. Tuvo un hijo que se llamó igual que él, Salvatore Giuliano. Cuando empezaron los problemas, Giuliano hizo que las redes secretas de la mafia sacaran a su hijo de Sicilia. Cuando ese niño se hizo hombre, negó la existencia misma de la mafia. Stato italiano che dice che siano dei padrini, poi è da vedere perché dire padrini c'ha un significato mafioso, siccome la mafia non esiste, perciò non possono essere dei padrini. En los Estados Unidos, la ayuda y la cooperación de la mafia durante la Segunda Guerra Mundial no se quedó sin recompensa. La condena de 30 años de cárcel de Lucky Luciano desaparece y sale de la prisión en 1946. Alguien propone incluso que el Congreso de los Estados Unidos le conceda una medalla, como si fuese un héroe de guerra. Este hombre no era un héroe, era un malvado, un criminal. Y los criminales se merecen que los alejemos de las calles. No deberían andar sueltos por las calles de esta ciudad. La propuesta de la medalla pronto se olvida. Al fin y al cabo, Luciano sigue siendo un criminal. Es enviado a Sicilia con la condición de que no regrese nunca más a los Estados Unidos. En silencio, Lucky Luciano empieza a reforzar sus relaciones con don Calogero Vicini de Villalba, el único padrino siciliano en el que realmente confía. Lucky Luciano era por supuesto un criminal muy inteligente y eficaz, que actuó en Italia como cabeza de puente y facilitó las negociaciones entre las dos organizaciones y reforzó sus contactos. Per creare anche delle omologazioni. En los años 50 la economía de Italia cambió de una forma espectacular. El país empezó a convertirse en una nación moderna e industrializada. Inevitablemente la mafia siciliana empezó a decaer. Era el momento de crear una nueva generación de mafiosos. Lucky Luciano y don Vicini se ocuparían de ello. Estados Unidos en los años 50. La comisión estaba formada por 5 familias, la junta directiva de la mafia. Los Gambino, los Genovese, los Bonanno, los Colombo y los Lucchese. Creo que el personaje tipificado en las películas del Padrino no existió jamás.
Era una visión muy romántica de un personaje que muchos dicen que estaba inspirado en Carlo Gambino. Pero los miembros de todas las familias mafiosas de Sicilia y de los Estados Unidos son criminales y asesinos malvados. No son los románticos personajes familiares que retratan las películas. El personaje central de la película El Padrino estaba inspirado realmente por una serie de diferentes padrinos reales. Diferentes, aunque todos eran antiguos discípulos de la escuela de la mafia de Lucky Luciano. Carlo Gambino era el más inteligente de todos. Su ascenso como padrino empieza en 1946, cuando Luciano fue deportado a Italia. Luciano era su modelo de comportamiento. Gambino aprendió de él a pasar desapercibido. Cuando alguien le llamaba cobarde, él lo dejaba hablar. Sabía que su verdadera arma era la inteligencia. En 1947, tras un solo año en Italia, Lucky Luciano ya pensaba que Italia era demasiado pequeña para él. Pero no podía volver a los Estados Unidos, así que se instaló en el segundo lugar más atractivo, Cuba. Otro paraíso para la mafia, donde los padrinos americanos habían ampliado sus negocios de casinos y salas de fiestas. Luciano convocó otra conferencia del mundo del AMPA, esta vez en La Habana. Igual que cualquier turista ordinario, Lucky Luciano abandona Italia con destino a Cuba, donde se reúne con su viejo amigo Meyer Lansky y otros padrinos de mediana edad. En Cuba, Luciano explica su plan a los otros padrinos. Ahora existe un mercado global para las drogas del que quiere obtener beneficios. La mafia tiene una especie de mercado de valores. Había cárteles que se ocupaban de los grandes alijos, grupos de jefes de las familias que coordinaban la compra de un gran cargamento de drogas que iba al país de alguno de ellos y luego se repartía entre los miembros del cártel que garantizaban el pago de lo que habían comprado. El pagamento de cuanto habían acquisito. En la conferencia de La Habana, Luciano expuso su plan para expansionar el negocio. Las drogas se producirían en el lejano oriente, donde los gobiernos hacían como que no veían las grandes plantaciones. Después el proceso de refinamiento se confiaría a los italianos en Sicilia y Cuba sería el punto de distribución. Para trasladar a ultramar la droga refinada, podían confiar en los italianos relacionados con la mafia que viajaban a los Estados Unidos para ver a sus familiares. Eran viajes clandestinos, como el de una anciana que visitaba a sus parientes de los Estados Unidos y metía de contrabando 1 o 2 kilos de heroína, o los de los propietarios de tiendas que metían en el país pequeñas cantidades de drogas en comparación con las enormes cantidades que se refinaban. Lo llamaban el método de la lluvia, y no era la única forma de llevar droga de contrabando a los Estados Unidos. Muchos padrinos, como Vito Genovese y Don Calogero Vicini, entraron en un nuevo negocio, esta vez legal, importando alimentos enlatados, otra forma perfecta de esconder las drogas. Al principio se le quitó importancia a toda esta operación. Nadie pensaba que detrás de ella hubiese un tráfico de drogas. Nadie pensaba que Sicilia pudiera estar implicada directamente en el tráfico de drogas. Irónicamente, el negocio de alimentos enlatados de los padrinos se convirtió en un éxito por sí mismo. La Cosa Nostra empezó a traficar con drogas en los 50 y mejoró este negocio durante casi 3 décadas, consiguiendo no solo convertirse en parte del tráfico mundial de las drogas, sino también llevar el negocio por su cuenta, gracias a las fuentes de producción de heroína en el lejano oriente y en Oriente Medio, a los enormes mercados occidentales y a sus propios canales de distribución, muy seguros y rentables.
Palermo, 1957. Dirigir el mercado global de las drogas era más difícil de lo que Luciano y los demás padrinos habían previsto 10 años antes en la conferencia de La Habana. En un mundo que cambiaba tan deprisa, había llegado la hora de convocar otra reunión. En marzo de 1957, en el Hotel Le Palme de Palermo, se celebró una reunión de enorme importancia histórica y criminal. Fue la ocasión para reunir alrededor de una mesa durante varios días a las principales personalidades de la Cosa Nostra americana, desde Nueva York y Buffalo hasta Detroit y otras zonas del país, junto con importantes personalidades de la Cosa Nostra de Palermo y otras ciudades de Sicilia. Para el mundo de Lampa es una conferencia histórica a la que asisten todos los padrinos. Si queremos encontrar la forma de definir la reunión del Hotel Le Palme, la podemos resumir de la siguiente forma. La mafia italiana se modeló a sí misma, a semejanza de la americana, sin abdicar de su autoridad ante sus primos americanos, y abrió canales muy rentables al tráfico de drogas. Pocos meses después de la conferencia de Palermo, Vito Genovese, por iniciativa propia, convoca otra reunión, esta vez en los Estados Unidos. La conferencia de Appalachian, en el norte del estado de Nueva York, se celebra a finales de 1957. Creemos que su principal intención era que los jefes de las familias americanas decidieran si se iban a implicar o no en el tráfico de heroína de sus primos sicilianos. En Italia, Luciano entiende inmediatamente que la verdadera intención de Vito Genovese es hacerse con el control de la comisión. A la reunión solo envía a Carlo Gambino y ordena a sus hombres que se mantengan al margen. Después informa al departamento de policía. Habría reuniones nacionales de las familias de todo el país, y eso fue lo que se descubrió y se interrumpió en Appalachian, Nueva York, a finales de los años 50. Estaban celebrando una reunión nacional de todas las familias, y eso no era frecuente. Ese tipo de reuniones se celebraban muy de vez en cuando, porque eran peligrosas. El departamento de policía de Nueva York irrumpe en la reunión y arresta a algunos de los padrinos, incluido Carlo Gambino, que había sido el chivo expiatorio de Lucky Luciano. La jugada de Luciano coge desprevenido al FBI. Tras años de sostener que la mafia no existía, el director del FBI, J. Edgar Hoover, se puso a trabajar. La Cosa Nostra había perdido su legendaria invisibilidad. Italia a mediados de los años 50. Enrico Mattei se cruza en el camino de las principales compañías petrolíferas internacionales conocidas también como las Siete Hermanas. Como presidente de AGIP, la compañía petrolífera estatal italiana interfiere en el enorme negocio del oro negro. Había que pararle los pies, y la mafia sería muy útil para hacerlo. Enrico Mattei había sido un gran mando de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los que habían decidido enviar una unidad para que arrestase a Mussolini. La unidad capturó a Mussolini antes que los aliados. El 29 de abril de 1945 en Milán le mataron a tiros y le exhibieron ante la multitud colgado por los pies. Después de la guerra, Mattei podría haber ocupado cualquier puesto político de prestigio. Inesperadamente,
pidió lo que parecía un puesto sin porvenir, la dirección de la compañía petrolífera estatal AGIP. Pero entonces Mattei encontró petróleo por todas partes. En pocos años ascendió rápidamente en el mercado global del oro negro. Puso los cimientos del auge económico de Italia en los años 60. Estableció acuerdos con los comunistas rusos y con los países árabes para la explotación de sus campos petrolíferos. Mattei pronto se convierte en un problema para las compañías petrolíferas internacionales, que se dan cuenta de que su monopolio sobre el oro negro está en peligro. El 27 de octubre de 1962, Mattei se sube en Sicilia a un jet privado. Despega de Catania a las 4:57 de la tarde. Exactamente 2 horas después, el avión se estrella en Bescapè, cerca de Milán. La mafia trata de asesinar de la forma más eficaz, sin dejar ningún rastro. La mafia dice que un asesinato perfecto es el que elimina el cuerpo y elimina también su recuerdo. El 7 de febrero de 1966 se declara públicamente que la catástrofe del avión de Mattei ha sido un accidente. Pero en septiembre de 1994 se reabre la investigación. El informador de la mafia, Gaetano Ianni, testifica que el avión de Mattei fue saboteado por la mafia siciliana como un favor a sus primos americanos. Hasta hoy no existe un veredicto oficial sobre el caso. La mafia mata para deshacerse de un enemigo potencial, de un adversario potencial, de alguien que puede hacer daño a la familia. O bien es una advertencia para los demás. Sé consciente de lo que estás haciendo, porque así es como vas a acabar. Nápoles, 26 de enero de 1962. Lucky Luciano se dedica a sus negocios como de costumbre, cuando se desploma en el suelo del aeropuerto de Nápoles tras sufrir un ataque al corazón. Estaba a punto de negociar los derechos de edición y cinematográficos de su biografía. Nueva York, 1962. Joe Valachi, un soldado de la familia de Vito Genovese, es arrestado por un delito relacionado con las drogas. Cuando Valachi es arrestado, su jefe no confía en que vaya a quedarse callado e intenta matarle 3 veces mientras está en la cárcel. Genovese tenía razón. El 13 de julio de 1962, Joe Valachi se convierte en el más famoso informador de la mafia hasta ese momento. La indiferencia que solía caracterizar la actitud hacia la mafia de la mayoría de la gente había cambiado. Era mucho menor. La gente se dio cuenta de que la mafia era un fenómeno criminal y eso podía conducir al final de la mafia. El muro de silencio que había rodeado a la mafia durante décadas empieza a mostrar sus primeras grietas. En Italia, sin embargo, el peligro que corre un informador de la mafia es bastante diferente al de Joe Valachi. Se llama Leonardo Vitale y era un hombre de honor de la familia de Altarello, cerca de Palermo. En 1973 explica a los jueces italianos cómo la mafia es realmente una organización única y poderosa con ramificaciones por el mundo entero. El tribunal lo considera loco y le envía a un pabellón psiquiátrico. Sus asesinos esperan 10 años. Cuando por fin abandona el hospital, el 2 de diciembre de 1984, Leonardo Vitale es asesinado. Todo el mundo debía comprender que hablar contra la mafia equivalía a una sentencia de muerte. En Italia, príncipes, barones y condes habían formado parte de la mafia desde sus orígenes. Incluso Joseph Bonanno, uno de los miembros fundadores de la mafia americana, era de familia noble. La puerta de bronce del Duomo de Pisa lleva el nombre de la familia Bonanno. Sin embargo, a él no le gustaba que le llamaran Don, prefería que le llamaran el padre.
Era una de esas personas de las que uno diría que si hubiese seguido otro camino, podría haber tenido mucho éxito. Por desgracia, siguió el camino del crimen. Luego trató de aislarse y de no hacer frente a la realidad, diciéndose cosas del tipo de esto es como un gobierno y yo soy como un jefe de Estado, o un jefe de Estado depuesto cuando por fin se retiró. A mediados de los años 60, Joseph Bonanno tenía un plan para asesinar a todos los miembros de la comisión y convertirse en el gran jefe de la mafia de la ciudad de Nueva York. En 1964 la comisión se entera de su plan y le secuestra, aconsejándole que ha llegado la hora de que abdique. Él accede sensatamente. Carlo Gambino hizo una elección diferente a la de Bonanno y retuvo el control de su familia hasta sus últimos días. Había aprendido la lección de Lucky Luciano sobre la invisibilidad mejor que ningún otro padrino. Tras su muerte en 1976, fue sustituido por Big Paul Castellano, que tenía un auténtico carácter y era tan polémico que hasta sus soldados le odiaban. No tenía lo necesario para ser un auténtico padrino. Fue asesinado frente a un restaurante de la ciudad de Nueva York en 1985. En las fuerzas de la ley ha habido un montón de héroes italoamericanos, pero no son conocidos. No son los protagonistas de una serie ni de una película de éxito tras otra. No salen en las películas de 4 horas ni en series como Los Soprano. Lo que funciona en este país es la sangre que gotea de una herida de daga. La violación, el destrozar la cabeza de un hombre con un palo de golf porque tu jefe te ha ordenado que lo hagas. Funcionan los asesinos italoamericanos que van a ver hasta los italianos. Sicilia a mediados de los años 50. Volvemos a Italia, a la ciudad de Corleone, 30 kilómetros al sur de Palermo. Durante décadas esta pequeña ciudad estuvo dominada por don Michele Navarra, un padrino que además era médico y cuyo único interés era el poder. Y tuvo éxito hasta que Luciano Liggio, uno de sus soldados, empezó su propia ascensión al poder. El 2 de agosto de 1958, Liggio decide que ha llegado el momento de sustituirle y asesina a don Michele Navarra. Entonces forma la banda de Corleone, una de las más sanguinarias de la historia de la mafia. Extiende sus actividades al norte de Italia y en 1973 secuestra a Paul Getty III, nieto del magnate del petróleo Paul Getty, y le corta el lóbulo de la oreja para convencer a su familia de que pague el rescate. En 1974, Liggio es arrestado en Milán y es condenado a cadena perpetua. Le sustituye Totò Riina, conocido como Totò el Bajito, ya que mide 1,60 m, aunque tiene unas ambiciones muy altas. Sin consultar a nadie, la banda de Corleone de Totò Riina empieza a matar a otros padrinos para que les hagan un sitio a ellos en el mercado de la droga. No hay que atacar a ningún cargo oficial del gobierno, había ordenado Lucky Luciano muchos años antes. Pero a mediados de los años 70, su lección había sido olvidada. En Sicilia, la banda de Corleone mató a policías.
Algunas de las figuras del crimen organizado se encuentran entre los seres humanos más malvados, más horribles y más crueles que han existido. Son casi como animales. Pero algunos de ellos, salvo en la faceta criminal de sus vidas, pueden ser unas personas muy agradables. Durante todo ese tiempo, la ciudad de Corleone luchó para ser conocida por otra cosa que no fuera la mafia. Hay que reconocer que en Corleone se han dado unos grandes pasos adelante, considerando la omertad tan impenetrable que existía. Ha cambiado mucho, ha habido un despertar, un renacimiento excepcional. Michele Sindona nació en Patti, cerca de Messina, en 1920. Era un genio matemático y financiero que consiguió el éxito blanqueando el dinero de la mafia tanto en Italia como en los Estados Unidos. Un día su camino se cruzó con el del abogado Giorgio Ambrosoli, cuya tarea consistía en perseguir al padrino banquero. Michele Sindona, hijo de un empresario de pompas fúnebres, nació en 1920 en Patti, cerca de Messina. Ya en el instituto se revela como un genio matemático. Muy poco después empieza a blanquear dinero negro para la mafia, tanto en Italia como en los Estados Unidos, y se convierte en el padrino banquero. Milán, 27 de septiembre de 1974. El abogado Giorgio Ambrosoli es asignado por los tribunales italianos para que liquide una de las muchas compañías controladas por Michele Sindona. En su investigación, Ambrosoli descubre los secretos del imperio Sindona y sus vínculos con la mafia. En 1972, en los Estados Unidos, Sindona compró el Franklin National Bank. Esta adquisición fue posteriormente investigada por un tribunal americano que pidió a Ambrosoli que testificase en el caso contra Sindona. Poco después de su testimonio, el 11 de julio de 1979, Giorgio Ambrosoli es asesinado en Milán. La policía italiana sigue el rastro del pistolero hasta llegar a Michele Sindona, que es encarcelado. Para blanquear el dinero obtenido por el tráfico de drogas y por otras actividades ilegales, es necesario moverlo deprisa, y cuando Sindona va a la cárcel, el dinero se deja de mover. Desde el exterior de la cárcel, los padrinos envían un mensaje a Sindona preguntándole dónde está su dinero. Sindona sabe que está perdido y amenaza con cooperar con la policía. En 1986, a sus 65 años, debería saber que no conviene amenazar a los padrinos. Sindona toma café en su celda. Está envenenado con cianuro. El aspirante a padrino Stefano Bontate se había cambiado el apellido. Antes era Bontà, que significa bondad en italiano. Le cuesta mucho trabajo pasar desapercibido. Después de adoptar el título de Don, pretende vivir lujosamente y codearse con la alta sociedad de Palermo. Bontate decide acabar con el poder de la banda de Corleone. Establece nuevas alianzas con las logias masónicas y con los miembros corruptos de los servicios secretos italianos. Intenta fortalecer los vínculos con las familias de la mafia americana. Pero los miembros de la comisión no aprueban la guerra de la mafia que tiene lugar en Sicilia. Es contrario a las reglas de la Cosa Nostra americana el utilizar bombas contra personas inocentes, como están haciendo las familias de Corleone en su guerra.
Se les dijo en términos muy duros que si pensaban venir a los Estados Unidos para realizar operaciones criminales, no se les iba a permitir, que no iban a llamar la atención de los agentes defensores de la ley ni del público americano entregándose a esa clase de actividades en este país. La Cosa Nostra americana decide separarse de los sicilianos. Básicamente se cancelan los acuerdos de la reunión de 1957 en el Hotel Lepal. No creo que todavía haya demasiadas relaciones estructurales o teorías estratégicas como las que se estudiaron en la conferencia del Hotel Le Palme de Palermo en 1957. Stefano Bontate no vivirá para convertirse en el padrino de Corleone. Es asesinado en Palermo el 23 de abril de 1981. Su asesinato hace que en Italia estalle otra guerra de la mafia a gran escala. Esta vez, sin embargo, las bandas de Corleone llegan demasiado lejos en su guerra, pues causan demasiadas víctimas entre las fuerzas de seguridad italianas y los jueces. Solo en Palermo, las bajas aumentan de 101 a 150 víctimas entre 1981 y 1982. A principios de los años 80, Tommaso Buscetta trata de apoderarse de las familias derrotadas. Es uno de los viejos padrinos que aún sigue en la brecha. Dirigió el negocio de tráfico de drogas entre Europa, Asia y América del Norte y del Sur. No sé si Buscetta había recibido el encargo de ocupar el papel de Bontate, pero sé que le habían pedido que regresara a Palermo y que se reuniese con todos los que habían permanecido leales a Bontate y Badalamenti para levantarse contra los gángsters de Corleone. Buscetta no lo consigue. Las bandas de Corleone le obligan a huir a Brasil para salvar su vida. En octubre de 1983, Buscetta es arrestado en Río de Janeiro, en una operación conjunta de la policía italiana e Interpol. Cuando el juez italiano Giovanni Falcone va a Brasil a interrogarle, Buscetta decide que Falcone es un hombre en el que puede confiar. Decide hablar. En julio de 1984 es extraditado a Italia. El juez Falcone permite a Buscetta hablar libremente, incluso cuando describe a la mafia en términos románticos. Buscetta trata de reivindicar su papel de mafioso puro, un mafioso que sigue todos los principios y que no acepta el tráfico de drogas, y que recurre a la violencia tan poco como sea posible. Dejar de decir cuanto quiera es en realidad una técnica de interrogatorio. Mientras tanto, nosotros comprobábamos cómo sucedió todo en realidad, ratificando ciertas cosas cuando era necesario. Totò Riina y sus hombres de Corleone atacaron al gobierno italiano asesinando al juez Giovanni Falcone, a su mujer y a sus guardaespaldas con una bomba. El 19 de julio de ese mismo año también asesinaron al juez Paolo Borsellino y a sus guardaespaldas. Los dos jueces habían sido fundamentales para reunir las pruebas de lo que en Italia se llamó el primer maxi proceso contra la mafia a finales de los años 80. En diciembre de 1987, al final del juicio, el Tribunal de Palermo encontró culpables a 344 de los 456 acusados. 19 de ellos fueron condenados a cadena perpetua. La mafia se vengó de esa sentencia y atacó el legado artístico de Italia.
El 9 de mayo de 1993, incluso el Papa, en su visita a Sicilia, expresó su indignación por el caos reinante. Mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio, questo popolo siciliano non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Una vez más, la mafia había llegado demasiado lejos. Uno a uno, los gángsters de Corleone son detenidos. El 15 de enero de 1993, Totò Riina es arrestado en Palermo. Es procesado, declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Muchas familias de la Cosa Nostra americana se mostraron reacias a dar siquiera el nombre de un solo jefe debido a los esfuerzos que hacen en ese sentido las fuerzas del orden, sobre todo el FBI. Según los cuerpos defensores de la ley y el orden de Italia y de los Estados Unidos, ya no existen padrinos como los de antes. En otro tiempo, los jefes de la Cosa Nostra eran invisibles como mafiosos, pero reconocibles como padrinos. Ahora solo pueden esconderse. La Cosa Nostra está tratando de reanudar sus negocios sin hacer nada escandaloso para poder evitar a los gobiernos y a los organismos investigadores, lo cual es clave para los cambios que están teniendo lugar. Para sobrevivir, la Cosa Nostra no tiene otra alternativa que tratar de transformarse y ocultarse rodeándose de silencio. Pero sin la guía de los padrinos, la mafia no ha logrado recuperar su antiquísima invisibilidad. Se ha vuelto vulnerable. No podemos relajarnos porque la mafia se aprovecha de esos momentos haciéndose más fuerte de lo que era antes. Lo que quiere es silencio y paz. La palabra mafia se ha convertido en una de las más conocidas en el mundo entero. Se habla de la mafia rusa, de la mafia japonesa, de la mafia colombiana y de muchas otras en otros muchos países. Aunque se trata de organizaciones criminales, no son la mafia tal y como la conocemos. Pero la mafia verdadera las necesita, igual que necesita el silencio cuando trata de alcanzar acuerdos en negocios antiguos y nuevos, desde el tráfico ilegal de seres humanos hasta el tráfico de drogas. Es sin duda una tendencia muy peligrosa, porque no luchan entre sí, sino que se asocian y crean vínculos. Sabemos que la única forma de hacerles frente es asociándonos también nosotros en el mundo entero. Queremos ser depositarios del legado del juez Falcone. Mundiales. Nuestro programa sigue los pasos de los hombres que había detrás de esos acontecimientos, los grandes jefes de la mafia, los grandes dones, más conocidos como los padrinos. Los padrinos, segunda parte. 1937. El padrino Vito Genovese, de 40 años de edad, llega a la Italia fascista desde los Estados Unidos. Viene huyendo del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, que le quiere arrestar por homicidio. Genovese se da cuenta inmediatamente de que el régimen de Mussolini podría significar grandes oportunidades y nuevos negocios. Pide que envíen desde los Estados Unidos un cargamento de cocaína, una droga de moda entre la élite intelectual italiana.
Se las arregla para entrar en el círculo social del conde Galeaccio Ciano, que estaba casado con Eda, la hija favorita de Mussolini. Incluso financia la construcción de un edificio para el partido fascista. Pero cuando la cocaína y el dinero ya no son suficientes para ganarse la aceptación del régimen, prueba con el crimen. Carlo Tresca, un editor antifascista y enemigo de Mussolini, vive exiliado en Nueva York. Cumpliendo las órdenes de Vito Genovese, Tresca es asesinado el 11 de enero de 1943 en la Quinta Avenida. A sus 30 y tantos años, Bugsy Siegel era tan guapo como un actor de Hollywood. Era también famoso por ser un pistolero muy rápido. Apasionado por las mujeres, en 1939 viaja a Italia con una de sus amantes, la condesa Dorothy Di Frasso, que tenía planeado asesinar a Mussolini con una bomba. Aunque la condesa en realidad no lo intentó nunca. Pero Bugsy se encontró dentro de lo que los nazis llamaban la fortaleza de Europa, un continente bajo la ocupación de los nazis. Bugsy era gángster y además judío. Para los nazis, su vida sería considerada despreciable y sin ningún valor. Horrorizado por el antisemitismo, Bugsy abandona a la condesa y regresa a los Estados Unidos. Como Los Soprano. Lo que funciona en este país es la sangre que gotea de una herida de daga. La violación, el destrozar la cabeza de un hombre con un palo de golf porque tu jefe te ha ordenado que lo hagas. Funcionan los asesinos italoamericanos que van a ver hasta los italianos. Sicilia a mediados de los años 50. Volvemos a Italia, a la ciudad de Corleone, 30 kilómetros al sur de Palermo. Durante décadas esta pequeña ciudad estuvo dominada por don Michele Navarra, un padrino que además era médico y cuyo único interés era el poder. Y tuvo éxito hasta que Luciano Liggio, uno de sus soldados, empezó su propia ascensión al poder. El 2 de agosto de 1958, Liggio decide que ha llegado el momento de sustituirle y asesina a don Michele Navarra. Entonces forma la banda de Corleone, una de las más sanguinarias de la historia de la mafia. Extiende sus actividades al norte de Italia y en 1973 secuestra a Paul Getty III, nieto del magnate del petróleo Paul Getty, y le corta el lóbulo de la oreja para convencer a su familia de que pague el rescate. En 1974 Liggio es arrestado en Milán y es condenado a cadena perpetua. Le sustituye Totò Riina, conocido como Totò el Bajito, ya que mide 1,60 m, aunque tiene unas ambiciones muy altas. Sin consultar a nadie, la banda de Corleone de Totò Riina empieza a matar a otros padrinos para que les hagan un sitio a ellos en el mercado de la droga. No hay que atacar a ningún cargo oficial del gobierno, había ordenado Lucky Luciano muchos años antes. Pero a mediados de los años 70, su lección había sido olvidada. En Sicilia, la banda de Corleone mató a policías. Algunas de las figuras del crimen organizado se encuentran entre los seres humanos más malvados, más horribles y más crueles que han existido. Son casi como animales. Pero algunos de ellos, salvo en la faceta criminal de sus vidas,
Pueden ser unas personas muy agradables. Nadie pensaba que detrás de ella hubiese un tráfico de drogas. Nadie pensaba que Sicilia pudiera estar implicada directamente en el tráfico de drogas. Irónicamente, el negocio de alimentos enlatados de los padrinos se convirtió en un éxito por sí mismo. La Cosa Nostra empezó a traficar con drogas en los 50 y mejoró este negocio durante casi 3 décadas, consiguiendo no solo convertirse en parte del tráfico mundial de las drogas, sino también llevar el negocio por su cuenta, gracias a las fuentes de producción de heroína en el Lejano Oriente y en Oriente Medio, a los enormes mercados occidentales y a sus propios canales de distribución, muy seguros y rentables. Palermo, 1957. Dirigir el mercado global de las drogas era más difícil de lo que Luciano y los demás padrinos habían previsto 10 años antes en la conferencia de La Habana. En un mundo que cambiaba tan deprisa, había llegado la hora de convocar otra reunión. En marzo de 1957, en el Hotel Le Palme de Palermo, se celebró una reunión de enorme importancia histórica y criminal. Fue la ocasión para reunir alrededor de una mesa durante varios días a las principales personalidades de la Cosa Nostra americana, desde Nueva York y Buffalo hasta Detroit y otras zonas del país, junto con importantes personalidades de la Cosa Nostra de Palermo y otras ciudades de Sicilia. Para el mundo de Lampa es una conferencia histórica a la que asisten todos los padrinos. Si queremos encontrar la forma de definir la reunión del Hotel Le Palme, la podemos resumir de la siguiente forma. La mafia italiana se modeló a sí misma, a semejanza de la americana, sin abdicar de su autoridad ante sus primos americanos, y abrió canales muy rentables al tráfico de drogas. Pocos meses después de la conferencia de Palermo, Vito Genovese, por iniciativa propia, convoca otra reunión, esta vez en los Estados Unidos. La conferencia de Appalachian, en el norte del estado de Nueva York, se celebra a finales de 1957. Creemos que su principal intención era que los jefes de las familias americanas decidieran si se iban a implicar o no en el tráfico de heroína de sus primos sicilianos. En Italia, Luciano entiende inmediatamente que la verdadera intención de Vito Genovese es hacerse con el conde. Luciano convocó otra conferencia del mundo de Lampa, esta vez en La Habana. Igual que cualquier turista ordinario, Lucky Luciano abandona Italia con destino a Cuba, donde se reúne con su viejo amigo Meyer Lansky y otros padrinos de mediana edad. En Cuba, Luciano explica su plan a los otros padrinos. Ahora existe un mercado global para las drogas del que quiere obtener beneficios. La mafia tiene una especie de mercado de valores. Había cárteles que se ocupaban de los grandes alijos, grupos de jefes de las familias que coordinaban la compra de un gran cargamento de drogas que iba al país de alguno de ellos y luego se repartía entre los miembros del cártel que garantizaban el pago de lo que habían comprado. El pagamento di quanto avevano acquisito. En la conferencia de La Habana, Luciano expuso su plan para expansionar el negocio. Las drogas se producirían en el Lejano Oriente, donde los gobiernos hacían como que no veían las grandes plantaciones. Después el proceso de refinamiento se confiaría a los italianos en Sicilia y Cuba sería el punto de distribución. Para trasladar a ultramar la droga refinada, podían confiar en los italianos relacionados con la mafia que viajaban a los Estados Unidos para ver a sus familiares.
Eran viajes clandestinos, como el de una anciana que visitaba a sus parientes de los Estados Unidos y metía de contrabando 1 o 2 kilos de heroína, o los de los propietarios de tiendas que metían en el país pequeñas cantidades de drogas en comparación con las enormes cantidades que se refinaban. Lo llamaban el método de la lluvia, y no era la única forma de llevar droga de contrabando a los Estados Unidos. Muchos padrinos, como Vito Genovese y don Calogero Vicini, entraron en un nuevo negocio, esta vez legal, importando alimentos enlatados, otra forma perfecta de esconder las drogas. Al principio se le quitó importancia a toda esta operación. Nadie pensaba que detrás de ella hubiese un tráfico de drogas. Nadie pensaba que Sicilia pudiera estar implicada directamente en el tráfico de drogas. Irónicamente, el negocio de alimentos enlatados de los padrinos se convirtió en un éxito por sí mismo. La Cosa Nostra empezó a Policía italiana e Interpol. Cuando el juez italiano Giovanni Falcone va a Brasil a interrogarle, Busetta decide que Falcone es un hombre en el que puede confiar. Decide hablar. En julio de 1984 es extraditado a Italia. El juez Falcone permite a Busetta hablar libremente, incluso cuando describe a la mafia en términos románticos. Busetta trata de reivindicar su papel de mafioso puro, un mafioso que sigue todos los principios y que no acepta el tráfico de drogas, y que recurre a la violencia tan poco como sea posible. Dejarle decir cuanto quiera es en realidad una técnica de interrogatorio. Mientras tanto, nosotros comprobábamos cómo sucedió todo en realidad, ratificando ciertas cosas cuando era necesario. Totò Riina y sus hombres de Corleone atacaron al gobierno italiano asesinando al juez Giovanni Falcone, a su mujer y a sus guardaespaldas con una bomba. El 19 de julio de ese mismo año también asesinaron al juez Paolo Borsellino y a sus guardaespaldas. Los dos jueces habían sido fundamentales para reunir las pruebas de lo que en Italia se llamó el primer maxi proceso contra la mafia a finales de los años 80. En diciembre de 1987, al final del juicio, el Tribunal de Palermo encontró culpables a 344 de los 456 acusados. 19 de ellos fueron condenados a cadena perpetua. La mafia se vengó de esa sentencia y atacó el legado artístico de Italia. El 9 de mayo de 1993, incluso el Papa, en su visita a Sicilia, expresó su indignación por el caos reinante. Mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio, questo popolo siciliano, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Los dos jueces habían sido fundamentales para reunir las pruebas de lo que en Italia se llamó el primer maxi proceso contra la mafia a finales de los años 80. En diciembre de 1987, al final del juicio, el Tribunal de Palermo encontró culpables a 344 de los 456 acusados. 19 de ellos fueron condenados a cadena perpetua. La mafia se vengó de esa sentencia y atacó el legado artístico de Italia.
El 9 de mayo de 1993, incluso el Papa, en su visita a Sicilia, expresó su indignación por el caos reinante. Mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio, questo popolo siciliano non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Una vez más, la mafia había llegado demasiado lejos. Uno a uno, los gángsters de Corleone son detenidos. El 15 de enero de 1993, Totò Riina es arrestado en Palermo. Es procesado, declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Muchas familias de la Cosa Nostra americana se mostraron reacias a dar siquiera el nombre de un solo jefe debido a los esfuerzos que hacen en ese sentido las fuerzas del orden, sobre todo el FBI. Según los cuerpos defensores de la ley y el orden de Italia y de los Estados Unidos, ya no existen padrinos como los de antes. En otro tiempo, los jefes de la Cosa Nostra eran invisibles como mafiosos, pero reconocibles como padrinos. Ahora solo pueden esconderse. La Cosa Nostra está tratando de reanudar sus negocios sin hacer nada escandaloso, para poder evitar a los gobiernos y a los organismos investigadores, lo cual es clave para los cambios que están teniendo lugar. Para sobrevivir, la Cosa Nostra no tiene otra alternativa que tratar de transformarse y ocultarse. Bontate decide acabar con el poder de la banda de Corleone. Establece nuevas alianzas con las logias masónicas y con los miembros corruptos de los servicios secretos italianos. Intenta fortalecer los vínculos con las familias de la mafia americana. Pero los miembros de la comisión no aprueban la guerra de la mafia que tiene lugar en Sicilia. Es contrario a las reglas de la Cosa Nostra americana el utilizar bombas contra personas inocentes, como están haciendo las familias de Corleone en su guerra. Se les dijo en términos muy duros que si pensaban venir a los Estados Unidos para realizar operaciones criminales, no se les iba a permitir. Que no iban a llamar la atención de los agentes defensores de la ley ni del público americano entregándose a esa clase de actividades en este país. La Cosa Nostra americana decide separarse de los sicilianos. Básicamente se cancelan los acuerdos de la reunión de 1957 en el Hotel Lepal. No creo que todavía haya demasiadas relaciones estructurales o teorías estratégicas como las que se estudiaron en la conferencia del Hotel Le Palme de Palermo en 1957. Stefano Bontate no vivirá para convertirse en el padrino de Corleone. Es asesinado en Palermo el 23 de abril de 1981. Su asesinato hace que en Italia estalle otra guerra de la mafia a gran escala. Esta vez, sin embargo, las bandas de Corleone llegan demasiado lejos en su guerra, pues causan demasiadas víctimas entre las fuerzas de seguridad italianas y los jueces. Solo en Palermo, las bajas aumentan de 101 a 150 víctimas entre 1981 y 1982. A principios de los años 80, Tommaso Buscetta trata de apoderarse de las familias derrotadas. Es uno de los viejos padrinos que aún sigue en la brecha.
Dirigió el negocio de tráfico de drogas entre Europa, Asia y América del Norte y del Sur. Mafia hasta ese momento. La indiferencia que solía caracterizar la actitud hacia la mafia de la mayoría de la gente había cambiado. Era mucho menor. La gente se dio cuenta de que la mafia era un fenómeno criminal y eso podía conducir al final de la mafia. El muro de silencio que había rodeado a la mafia durante décadas empieza a mostrar sus primeras grietas. En Italia, sin embargo, el peligro que corre un informador de la mafia es bastante diferente al de Joe Valachi. Se llama Leonardo Vitale y era un hombre de honor de la familia de Altarello, cerca de Palermo. En 1973 explica a los jueces italianos cómo la mafia es realmente una organización única y poderosa con ramificaciones por el mundo entero. El tribunal lo considera loco y le envía a un pabellón psiquiátrico. Sus asesinos esperan 10 años. Cuando por fin abandona el hospital, el 2 de diciembre de 1984, Leonardo Vitale es asesinado. Todo el mundo debía comprender que hablar contra la mafia equivalía a una sentencia de muerte. En Italia, príncipes, varones y condes habían formado parte de la mafia desde sus orígenes. Incluso Joseph Bonanno, uno de los miembros fundadores de la mafia americana, era de familia noble. La puerta de bronce del Duomo de Pisa lleva el nombre de la familia Bonanno. Sin embargo, a él no le gustaba que le llamaran Don, prefería que le llamaran el padre. Era una de esas personas de las que uno diría que si hubiese seguido otro camino, podría haber tenido mucho éxito. Por desgracia, siguió el camino del crimen. Luego trató de aislarse y de no hacer frente a la realidad, diciéndose cosas del tipo de esto es como un gobierno y yo soy como un jefe de Estado, o un jefe de Estado depuesto cuando por fin se retiró. A mediados de los años 60, Joseph Bonanno tenía un plan para asesinar a todos los miembros de la comisión y convertirse en el gran jefe de la mafia de la ciudad de Nueva York. En 1964 la comisión se entera de su plan y le secuestra, aconsejándole que ha llegado la hora de que abdique. Él accede sensatamente. Carlo Gambino hizo una elección diferente a la de Bonanno y retuvo el control de su familia hasta sus últimos días, a pesar de lo cual se había hecho pasar por un luchador guerrillero. La mitizzazione di un criminale. Es un hecho que un criminal disfrazado ayuda a reducir el nivel criminal de la mafia, pero el bandido Giuliano, como se le sigue llamando, era un criminal. Di pericolosità della mafia stessa. Durante sus tiempos de guerrillero, Salvatore Giuliano se enamoró. Tuvo un hijo que se llamó igual que él, Salvatore Giuliano. Cuando empezaron los problemas, Giuliano hizo que las redes secretas de la mafia sacaran a su hijo de Sicilia. Cuando ese niño se hizo hombre, negó la existencia misma de la mafia. Il italiano che dice che siano dei padrini, poi è da vedere perché dire padrini c'ha un significato mafioso, siccome la mafia non esiste, perciò non possono essere dei padrini. En los Estados Unidos, la ayuda y la cooperación de la mafia durante la Segunda Guerra Mundial no se quedó sin recompensa. La condena de 30 años de cárcel de Lucky Luciano desaparece y sale de la prisión en 1946. Alguien propone incluso que el Congreso de los Estados Unidos le conceda una medalla, como si fuese un héroe de guerra. Este hombre no era un héroe, era un malvado, un criminal. Y los criminales se merecen que los alejemos de las calles. No deberían andar sueltos por las calles de esta ciudad. La propuesta de la medalla pronto se olvida. Al fin y al cabo, Luciano sigue siendo un criminal.
Es enviado a Sicilia con la condición de que no regrese nunca más a los Estados Unidos. En silencio, Lucky Luciano empieza a reforzar sus relaciones con don Calogero Vicini de Villalba, el único padrino siciliano en el que realmente confía. Lucky Luciano era por supuesto un criminal muy inteligente y eficaz, que actuó en Italia como cabeza de puente y facilitó las negociaciones entre las dos organizaciones y reforzó sus contactos. En los años 50 la economía de Italia cambió de una forma espectacular. El país empezó a convertirse en una nación moderna e industrializada. Inevitablemente la mafia siciliana empezó a decaer. Era el momento de crear una nueva generación de mafiosos. Lucky Luciano y don Vicini se ocuparían de ello. Estados Unidos en los habilidad para aumentar su poder. Los astilleros de la Armada en Nueva York estaban trabajando en el Normandie, que sería el transatlántico más veloz del mundo, capaz de evitar a los submarinos alemanes mientras transportaba a Europa a las tropas estadounidenses. El 11 de febrero de 1942, Nueva York se despertó con una nube de humo sobre el buque volcado. Su destrucción había sido planeada por uno de los hombres de Luciano, Alberto Anastasia. La mafia quería demostrar a los militares estadounidenses que los muelles de Nueva York eran cosa nostra, cosa nuestra. La guerra no permitía perder el tiempo y los militares tuvieron que trabajar con la cosa nostra. El jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el almirante Huffenden, y Dewey, el fiscal de distrito de Nueva York, aprueban el proyecto ultrasecreto denominado Operación Bajos Fondos. El servicio secreto de la Armada se pone en contacto con la mafia. Al poco tiempo, los muelles se convierten en un lugar más seguro y acaban los sabotajes y las huelgas en las fábricas. Los países aliados contra el nazismo y el fascismo pueden contar ahora con un aliado más, aunque secreto, la Cosa Nostra. La mafia acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial. La cooperación con la mafia se extiende al desembarco de los aliados en Sicilia el 9 de julio de 1943, que supuso la mayor operación naval de la historia. La leyenda cuenta que un solitario tanque americano llegó al pueblo de Villalba. Un soldado llamó a don Vicini utilizando un megáfono. Cuando se acercó al tanque, el soldado hizo ondear el símbolo de la colaboración con la mafia. Un pañuelo con una L, la inicial de Luciano. Pero no hace falta recurrir a la leyenda. En el corazón de la zona de guerra, un operador filmó a un pescador transportando a un hombre de honor que iba a embarcar en un buque militar. Italia, 1943. Se forma un gobierno militar aliado encabezado por el abogado Charles Poletti. En 1942 Poletti había sido gobernador provisional de Nueva York. Diferentes, aunque todos eran antiguos discípulos de la escuela de la mafia de Lucky Luciano. Carlo Gambino era el más inteligente de todos. Su ascenso como padrino empieza en 1946, cuando Luciano fue deportado a Italia. Luciano era su modelo de comportamiento. Gambino aprendió de él a pasar desapercibido. Cuando alguien le llamaba cobarde, él lo dejaba hablar. Sabía que su verdadera arma era la inteligencia.
En 1947, tras un solo año en Italia, Lucky Luciano ya pensaba que Italia era demasiado pequeña para él. Pero no podía volver a los Estados Unidos, así que se instaló en el segundo lugar más atractivo, Cuba. Otro paraíso para la mafia, donde los padrinos americanos habían ampliado sus negocios de casinos y salas de fiestas. Luciano convocó otra conferencia del mundo del AMPA, esta vez en La Habana. Igual que cualquier turista ordinario, Lucky Luciano abandona Italia con destino a Cuba, donde se reúne con su viejo amigo Meyer Lansky y otros padrinos de mediana edad. En Cuba, Luciano explica su plan a los otros padrinos. Ahora existe un mercado global para las drogas del que quiere obtener beneficios. La mafia tiene una especie de mercado de valores. Había cárteles que se ocupaban de los grandes alijos, grupos de jefes de las familias que coordinaban la compra de un gran cargamento de drogas que iba al país de alguno de ellos y luego se repartía entre los miembros del cártel que garantizaban el pago de lo que habían comprado. El pagamento de cuanto habían acquisito. En la conferencia de La Habana, Luciano expuso su plan para expansionar el negocio. Las drogas se producirían en el lejano oriente, donde los gobiernos hacían como que no veían las grandes plantaciones. Después el proceso de refinamiento se confiaría a los italianos en Sicilia y Cuba sería el punto de distribución. Para trasladar a ultramar la droga refinada, podían confiar en los italianos relacionados con la mafia que viajaban a los Estados Unidos para ver a sus familiares. Eran viajes clandestinos, como el de una anciana que visitaba a sus parientes de los Estados Unidos.